Voy a comenzar contigo, Frida. El mensaje de Trump muestra el peso y la trascendencia de una mujer como Nancy Pelosi, que demostró que podía dominar dentro de un mundo dominado por los hombres. Sin duda, y sabes que no me sorprende que Trump haya tenido una reacción tan fuerte, porque si hubo una persona durante el primer mandato de Trump, una persona que le hizo la vida difícil a él, fue Nancy Pelosi, porque es una política tan experta, de tanto talento, y ella le hizo la vida difícil a él, le contrarrestó, le empujó, ella fue la que decidió que se hiciera el primer juicio político contra él, y después el segundo juicio político cuando trató de robarse la presidencia después de las elecciones que perdió. Nancy Pelosi no solo fue una maestra de lo que fue ser líder de la oposición. Ella llevó su labor el liderazgo del Partido Demócrata en el Congreso cuando Joe Biden era presidente. Fue gracias a ella que él fue capaz de lograr los éxitos legislativos que logró, que fueron muy significativos. Y además de eso, creo que mucha gente no recuerda esto, pero en la época de Obama, cuando Obama era presidente, fue gracias a Nancy Pelosi que fue Obama capaz de tener éxito con su programa de la gran ley de salud pública, lo que se llama Obamacare, que sigue siendo tremendamente popular entre todos los americanos en Estados Unidos, a pesar de que los republicanos se quejan de ella, pero es uno de los grandes logros presidenciales, y fue realmente gracias a Nancy Pelosi, que fue la que logró conseguir los votos que se necesitaban en el Congreso con gran dificultad, pero lo logró. Ella dijo, cuando nos cierran la puerta entramos por paracaídas, pero lo vamos a hacer. María, una de las habilidades de Pelosi es que conocía cómo funcionaba el Congreso, sabía a quién le debía un favor y quién le debía un favor a ella, y cuando tuvo que serlo fue implacable. Así es, Juan Carlos. Mira, ella demostró una gran y brillante mezcla de mano dura y también alguien que conoce cuando tiene que darle favores a las personas a quien ella necesita. Y ella usó eso de una forma increíblemente estratégica y muy enfocada en los resultados. Y por eso es que tú ves que ella, como tú lo dijiste al principio, va a ser recordada como una de las mujeres más fuertes de la política en Estados Unidos y como alguien que llevó la estrategia de la líder en el Congreso como más nadie lo ha hecho en la historia, y yo creo que vamos a durar mucho en que alguien lo pueda hacer como ella lo ha hecho también. Y lo hizo con aplomo, con fuerza, con elegancia, con clase, y por eso es que vemos que Donald Trump fue alguien a quien ella siempre, como lo hemos dicho, le hizo la vida muy difícil, y él muy frustrado con ella, porque él vemos que es alguien que no puede con las mujeres fuertes. Es lo más que odia en la vida, es lo más que lo desquicia. Y por eso es que vimos esa respuesta de él tan agriada, ¿verdad? Porque los republicanos siempre la han visto a ella como alguien que les da miedo, al mismo tiempo la respetan mucho, al mismo tiempo la han usado como dijo él, o sea, alguien como una mujer malvada, ¿verdad? Como una criminal que ellos siempre han tratado de usar en contra de los demócratas, pero nunca les ha funcionado, porque la mayoría del pueblo americano reconoce esa fuerza, reconoce también su servicio público, y como ella lo dijo en su mensaje cuando decidió retirarse, que toda su vida ella se ha enfocado en hacerle el más bien que ella ha podido a primero su distrito de San Francisco y luego al pueblo americano. Y entonces yo he tenido el honor de trabajar con ella en muchos proyectos. Le doy las gracias y tengo mucha admiración por ella, como lo tienen muchos hoy día. Rocío, Nancy Pelosi, una característica tenía más carácter que muchos políticos. Fue una rival respetable para los republicanos.
Mira, más allá de la figura que definitivamente es admirable, hay que reconocer primero el amor, el mutuo amor que se tienen tanto Donald Trump y Nancy Pelosi, porque en una entrevista hace 2 o 3 días también, antes de que hablara el presidente Trump, ella dijo que Donald Trump era la peor persona, más vil del mundo. O sea, y lo dijo que yo veía, yo dije, wow, el odio y el amor, ¿verdad? Tienen una intersección. Pero de todas maneras sí tengo que resaltar que Nancy Pelosi es una figura todavía, porque no se ha retirado completamente, que tuvo mucho mérito, pero además de ello era una persona que agarraba, ¿verdad?, lo que se llama la cartera de la recaudación de fondos dentro de la Cámara de Representantes. Y eso es lo que también logra el leverage, ¿verdad?, lo que se llama de todas maneras el poder de la negociación. Y hay que reconocérselo. En los pasados 10 o 15 años ha logrado cosas que ningún hombre había podido lograr dentro de la Cámara de Representantes, y por eso yo siempre la admiraba, aunque no necesariamente compartía muchísimas, ¿verdad?, de sus visiones, pero a la misma vez entiendo ahora que este vacío que deja, porque va a dejar un vacío, ocurre por 2 cosas, porque hay un cambio dentro del mismo Partido Demócrata que definitivamente tenía que suceder, porque ni Joe Biden, ni Nancy Pelosi, ni cuando estaba Barbara, todos los Feinstein, todos, ya llevaban 40, 50 años dentro de un Congreso, y la gente de hoy en día, o sea, los jóvenes de hoy en día están pidiendo sangre nueva. Ella reconoce eso, y con la elección de Mandani el martes en Nueva York, es que empieza, obviamente ya tenía AOC, tenía a un Bernie Sanders y el mismo squad, ¿verdad? Ilhan Omar, todas estas personas que con ella podían negociar, pero ella sabe que poco a poco ese movimiento dentro de su partido va adquiriendo una fuerza que ella no va a poder controlar, porque obviamente sabemos que Hakeem Jeffries, que está detrás del todo en este momento, responde de muchas formas a una Nancy Pelosi. Así que esto ya viene con un análisis distinto, pero hay que reconocer que esa figura de Nancy Pelosi, para mí, la primera mujer, ¿verdad?, en la Cámara de Representantes, ¿verdad?, como speaker y todo, es algo muy admirable. Dori, una figura que a los 85 años se va porque ella quiere, no porque la están sacando. Ya había algunos interesados en su curul, pero todo dependía de lo que ella decidiera. No me parece coincidencia. Anuncia su retirada, que se formalizará en 2027, justo cuando cumplirá 40 años aquí en Washington, donde llegó en 1987 como congresista. Lo anunció justo después de las elecciones de esta semana, y en concreto de las elecciones en California. Para mí es una señal de Nancy Pelosi a sus 85 años de que efectivamente es la hora de una nueva generación de demócratas. Un paso atrás que ya de alguna manera dio hace 2 años, cuando se retiró del liderazgo del partido, dando paso a Hakeem Jeffries en la Cámara de Representantes. Ya fue dando estos pasos que culminarán en 2027. Pero lo que yo quería decir sobre Nancy Pelosi es que a mí de verdad me parece que ha sido la mujer más poderosa de Washington, más incluso que la ex vicepresidenta Kamala Harris, que sí, es un cargo superior en términos de sucesión presidencial. Pero Pelosi ocupó durante 20 años y fue la primera mujer en ser nombrada en el liderazgo de uno de los 2 grandes partidos en el Congreso, y después se convirtió durante 2 veces en la presidenta de la Cámara de Representantes, que es uno de los cargos más poderosos aquí en Washington. Es la tercera autoridad del Estado, y la mano dura con la que Pelosi tuvo de ejercer ese cargo se convirtió en una figura clave en 3 presidencias de Estados Unidos. Fue una figura clave ya en la oposición de George Bush. Fue la demócrata más poderosa, por ejemplo, y una de las primeras en declararse en contra de la guerra de Irak. Después fue clave en los logros de Barack Obama, lo mencionaba ahora Frida, en la aprobación de la reforma sanitaria de Barack Obama, que él mismo ha dicho siempre que considera aquel fue el gran logro de su presidencia. Fue la figura clave en la oposición a Donald Trump en su primer mandato. Ella fue la que inició los 2 impeachments o juicios políticos en contra del presidente, y esa es la razón por la que Trump nunca ha perdonado a Pelosi, tampoco sus seguidores. Recordemos que en el asalto al Capitolio, los seguidores de Trump, cuando entraron y marchaban por los pasillos del Capitolio, coreaban amenazantes "¿Dónde está Nancy?", y que a su esposo, Paul Pelosi, lo agredieron en su domicilio en San Francisco hace algunos años también. Y lo último que quiero mencionar es que Pelosi no ha tenido solo estas tensiones con los republicanos, también con muchos demócratas, desde el ala más progresista del partido, en esas negociaciones duras en la Cámara de Representantes,
a Joe Biden. Pelosi fue una de las voces que más presionó y una de las primeras dentro del partido en hacerlo públicamente para que Biden diera un paso atrás y no se presentara a la reelección, siendo un amigo personal. Y Pelosi dijo hace unos meses en una entrevista que desde entonces no se habían vuelto a hablar, aunque el expresidente le ha dedicado unas palabras muy cariñosas en las redes sociales a esta despedida. Con todo esto quiero decir que Pelosi ha sido una figura fundamental aquí en Washington durante 4 décadas, de ahí que hayamos visto todas estas reacciones tan importantes a su despedida.